Bueno, vamos ahora con el ejercicio número 6. Dice nómina sencilla. Elaborar un programa que entre el nombre de un empleado, su salario básico por hora y el número de horas trabajadas en el mes. Escriba el nombre y el salario mensual si este es mayor al mínimo. De lo contrario, escriba solamente el nombre. Entonces vamos a ver. Entonces aquí tenemos que pedir varias cosas a ser diferentes. Por un lado tenemos que pedir strings, que no tenemos un método para pedir strings, y tenemos otro método que nos permita ingresar números con decimales, porque digamos el número de horas trabajadas puede tener decimales, el valor de la hora podría tener decimales y ingresa el valor del salario mínimo mensual. Asumamos que podría tener decimales. Entonces, vamos a hacer varias cosas acá. Lo primero vamos a hacer, voy a contraer acá, voy a hacer la carpetica para el ejercicio número 6 para hacerlo bien ordenado. Entonces aquí voy a decir que voy a adicionar un nuevo folder solution. Aquí va a ser el ejercicio 6 y dentro del ejercicio 6 vamos a crear un ejercicio. Vamos a crear el primero. Y aquí vamos a crear el ejercicio 6 y el ejercicio 6 vamos a adicionar un nuevo proyecto. Va a ser una aplicación de consola y a esta aplicación de consola la vamos a llamar simple, vamos a llamarla simple payroll. Payroll es nómina en inglés. Simple payroll. Ahí nos quedó. Ahora, antes de meternos en pedir esto, vamos a organizar unos métodos en el proyecto compartido que nos van a servir como tal. Aquí en el proyecto compartido tenemos ya, aquí en el proyecto compartido tenemos un método que nos pide un entero y tenemos un método que nos devuelve un string con opciones válidas. Vamos a hacer algo similar. Voy a copiarme este que me sirve, pero voy a modificarle y ya vamos a crear un método que ya no nos devuelva no nos devuelve un entero, sino que vamos a llamar un método. Este es muy sencillo, un método que nos devuelve un string. Entonces nos va a devolver un string, que le pasamos un mensaje y él nos va a devolver un string. Aquí es muy sencillo porque aquí no hay que hacer validaciones, simplemente vamos a decirle aquí vamos a colocar aquí test, que fue lo que el usuario ingresó, y le voy a decir que me lea, y ese texto es lo que vamos a retornar. Test. Así, simplemente. Ahora, él aquí saca error porque el texto puede estar nulo. Entonces, para que no me saque eso, voy a decirle que lo que el usuario ingresó, digamos, que lo vamos a poder colocar ese signo de interrogación. Este signo de interrogación significa que el usuario simplemente no ingresa nada y es nulo. Ya validamos en el otro. Y con este tenemos el método que nos devuelve un entero. Ahora, vamos a crearnos otro método que nos devuelva números con flotantes. Entonces vamos a tener un método que se llame get, y este lo vamos a llamar getFloat. Float es números con decimales. Entonces vamos a ponerle un mensaje, simplemente leemos aquí el número string y vamos a tener una variable llamada número flotante. Y el número flotante, voy a colocar aquí, resolvamos esto, número flotante, y ya no lo vamos a hacer un float, un int parsed, sino que hacemos es de la clase float, hacemos un float parse. Entonces, cuando hacemos esto, le vamos a pasar el número string, a ver, float, aquí represente representación, y él nos devuelve. Esto tiene que ser out in float. Bueno, este float para que lo, vamos a decirle 0.0 para que lo inicialice como un número flotante. Y aquí sigue me sacando un problema. Double. Ok, vamos a ponerle 0.0 para que no ponga problema. Le ponemos 0.0f y con eso ya él reconoce que lo estamos iniciando con una constante flotante. Ahora, luego le decimos que nos retorne el número flotante y él nos dice float to int. Bueno, porque este getNumber float nos tiene que devolver un número flotante. Y de esta manera estamos devolviendo números flotantes. Aquí tengo una recomendación. Bueno, podemos hacerlo así, float number, number float, y lo sacamos de esta manera, nos queda mejor. Aquí está sacándome otra recomendación. Y podemos también hacerlo de esta manera. Bueno, queda mejor. Yo le puedo decir float parse. Entonces le estamos diciendo el número string, me lo va a convertir a un número flotante y lo hacemos y nos queda, creo que queda más bonito aquí. Lo misma recomendación nos la está haciendo acá, control punto. Él dice in number y aquí
nos dice control punto in live y vamos a mejorar el método. Estamos haciendo exactamente lo mismo, pero utilizando mejores prácticas. Entonces le estoy diciendo el número entero, me lo va a convertir en número string, me lo va a convertir en un número entero y ahí tenemos el método getFloat. ¿Por qué float? Porque si nosotros miramos aquí el enunciado, aquí se me hizo el enunciado acá. En el enunciado, número de horas es un valor flotante porque debe tener valores. Ingresa el valor de la hora, un valor flotante. Ahora, lo que son valores, lo que represente dinero, no debe ser un flotante. Las horas no representan dinero, pero el valor de la hora y el salario mínimo mensual sí representan la hora. Entonces, vamos a hacernos otro método aquí en nuestro console extension, similar a este que hicimos como el getFloat, pero ahora vamos a hacer un método que se llame getDecimal para que nos traiga números decimales. Decimal, porque el tipo de datos decimal es todo lo que represente dinero. Vamos a hacerlo con decimal. Entonces aquí le ponemos decimal, getDecimal, leemos el mensaje y ahora no vamos a decirle float try parse, sino que vamos a decirle decimal try parse. Cogemos el número string y lo vamos a convertir a un número decimal y aquí no lo vamos a llamar number float, sino que lo vamos a llamar number decimal. El número como decimal, y recuerden, decimal es el tipo de datos que estamos utilizando para representar dinero. Digamos en Java no se usan, en Java utilizan float y double. Aquí en C también tenemos el double, pero el decimal es el mejor tipo de datos que podemos tener para tener decimales. Ya teniendo estos métodos, que nos van a servir para cualquier clase, vamos a utilizarlos en nuestro programa. Entonces aquí tenemos nuestro programa de la nómina sencilla y voy a copiarme aquí cualquiera, por ejemplo el del año bisiesto, me sirve la plantilla, voy a copiarme esto, epa, voy a copiarme todo lo de el año bisiesto, que tengo toda esa, hay varias cositas que me van a servir aquí para que podamos utilizar el console extension control punto, hacemos la referencia al share y listo. De resto aquí voy a poner el do y voy a dejar todo esto. Esto es digamos como la plantilla de nosotros. Tenemos las opciones, este de las opciones es para si desea continuar sí o no, y tenemos aquí el game over. Esto es lo mismo para todos los programas, por eso lo dejo ahí como la plantilla. Y ahora sí, vámonos al enunciado. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar el nombre. Entonces vamos a tener una variable llamada name, y name va a ser igual al console extension y vamos a utilizar el método nuevo que hicimos y el método se llama un getString. Entonces aquí simplemente le ponemos el mensaje que es ingrese nombre, dos puntos, y ahí vamos a capturar el nombre de la persona. Si vamos con el enunciado, ingrese número de horas trabajadas. Entonces vamos a tener otra variable que se llame horas, se llame work hours, y el método workhours utilizamos nuestro console extension y aquí ya tenemos un método que se llama get. Tenemos nuestro getFloat que nos devuelve un flotante. Entonces aquí le vamos a ponemos el mensaje que nos pide el enunciado, que es ingrese número de horas trabajadas. Este es el mensaje que vamos a poner. Entonces vamos con ese. Entonces ingrese número de horas trabajadas. Ahí tenemos. Ahora a mí me gusta, me parece que queda bonito si todo está como en la misma línea. Entonces yo puedo hacer esto. Ahorita organizamos, ingrese número de horas trabajadas. Y por último, tenemos ingrese valor hora. Entonces el valor de la hora, ya vamos a crear una variable llamada hour value, valor hora, y valor hora ya no lo hacemos con un getFloat, sino que lo vamos a hacer con nuestro método que se llama, que nos sirve para capturar valores decimales, que en este caso es el getDecimal. Y aquí en el getDecimal, entonces aquí le ponemos ingrese y le vamos a poner el mensaje que es ingrese valor de la hora. Vamos a poner aquí, me copio el mensaje para hacerlo exacto como está el enunciado. Aquí es ingrese valor de la hora y para que nos quede todo alineadito, le voy a poner estos punticos acá. Y por último, tenemos que colocar ingrese valor del salario mínimo mensual. Entonces, vamos a colocar otra variable que se llame minimum salary. Salary minimum. Salario mínimo mensual.
y vamos a capturarlo también con un get decimal. Yo pongo esto así para ver cómo que me quede todo alineado y el mensaje es ingrese valor del salario mínimo mensual. Si ponemos este va a ser nuestro mensaje del salario mínimo mensual y ya organizamos los punticos para que todo me quede bien bonito. Ahí está. Si tenemos aquí esto, ahí tenemos listo, ahí lo organicé. Era para que nos... Bueno, aquí vamos, ya con esto tenemos todos los datos de entrada que necesitamos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a hacer los cálculos necesarios. Entonces dice, lo primero que tenemos que hacer es calcular el salario. El salario lo vamos a calcular multiplicando las horas trabajadas por el valor de la hora. Entonces, creamos otra variable llamada salario. Y el salario va a ser igual a ¿qué? Al número de horas trabajadas, que es la variable work hours, multiplicado por el valor de la hora, que es nuestra otra variable, que es el hour value. Entonces, con eso tenemos el valor de la hora. Y aquí nos pone Sichar un problema. Él dice, yo no puedo convertir un operador float y un decimal. Para hacer eso, tenemos que empezar a hacer algo que llama un casting. Es decirle qué tipo de datos quiero yo que tenga. Entonces, en ese orden de ideas, como el número de horas es una variable entera, una variable flotante, y yo quiero que todo el resultado me quede como un decimal, entonces le hacemos el casting y le estamos diciendo que el número de horas me los trabaje como un decimal. Y si él multiplica decimal por decimal, me va a arrojar un valor. Ahora, nos dice, el enunciado nos dice, si el salario del empleado es menor al mínimo, entonces tenemos que preguntar, le decimos, sí, el salario que acabé de calcular es menor que el salario mínimo, entonces tenemos que imprimir una cosita. Él nos dice, ¿qué tenemos que imprimir acá? Entonces, aquí dice, solamente si, aquí dice, aquí incluso el ejemplo creo que está como mal, pero vamos a hacerlo bien. Aquí dice, escriba el nombre y el salario si este es mayor al mínimo. De lo contrario, solo escriba el nombre. Entonces, si es mínimo, entonces simplemente vamos a escribir el nombre que hacemos con un console.writeLine y escribimos el nombre de la persona. Entonces coloquemos aquí, escribimos solamente el contenido de la variable name. De lo contrario, hay que escribir, de lo contrario nos dicen, escriban el nombre y el salario de la persona. Bueno, vamos a poner este name para que nos quede mejor. Vamos a colocar aquí mejor, coloquemos aquí nombre, interpolemos, aquí le ponemos nombre, y acá utilizamos el operador de interpolación y nos queda así. Ahora, si vamos a escribirle el salario a la persona, vamos a escribirle nombre y si ya es mayor al mínimo vamos a calcular el salario. Entonces aquí le decimos salario y vamos a imprimir la variable llamada salary, que fue lo que acabamos de calcular, salary. De lo contrario, bueno, vamos a imprimir, vamos a mejorar el enunciado, no imprimamos el salario, sino que el salario sería el salario mínimo. Entonces coloquémosle salary minimum. Ahí está. Listo. Ahora, para que esto nos quede más bonito, vamos a ponerle aquí unos puntitos y vamos a hacer, va a hacer esta ejecución así y enseguida la vamos a mejorar colocándole unos formateos a los campos para que nos quede mejor. Vamos a probar esto. Entonces, si lo dejamos así, ahí tenemos ya nuestro enunciado. Vamos a correr este de nómina sencilla. Entonces, ahorita ya no corremos este, sino que corremos el que se llama Simple Payroll. Corramos este programa, Simple Payroll. Ahí se fue. Se fue. Y vamos a probarle. Entonces, coloquemos aquí. Ingrese el nombre. Entonces, supongamos que el nombre es Juan. Ingrese el número de horas trabajadas. Supongamos que yo trabajé 45 al mes, trabajé 184 horas y el valor de la hora, supongamos que es $30 con 43 centavos. Y el salario mínimo mensual, supongamos que sea $2,000. Ahí está, vamos a hacer esto en dólares. Entonces aquí me dice Juan, nombre Juan, salario, mire que mi salario viene siendo $5,599 con 12. Dice, ¿deseas continuar? Sí o no. Ahora, si observáis,
ese número, digamos, es como, si es un número que representa dinero, a mí me gustaría formatearlo. Entonces le voy a decir aquí, desea continuar, no, y voy a ponerle más punticos para que quede alineado con lo de arriba. Poner así el cálculo, si nos quedamos saltando ahorita le ponemos, creo que ahorita le ponemos más. Ahora, ¿cómo podemos hacer para formatear estos números? Yo le puedo decir que el salario, le puedo decir que está en formato currency, le puedo poner currency 2. ¿Qué significa currency 2? Es ese 2. Significa que me va a colocar en formato de moneda con 2 decimales. Si le ponemos aquí formato currency 2, ustedes me dicen si el algoritmo, si el enunciado mejora, empeora o sigue. Epa, caramba. A ver, ¿cómo es la cosa? Control. Miércoles, que quiero formatear el código. Listo, está. Vamos a probarlo así, a ver cómo se nos ve. Ustedes dicen si funciona o no funciona. Y hagamos el ejemplo como si fueran dólares para que nos quede mejor esto. Entonces, si coloco ingrese nombre, entonces coloquemos el nombre de María. María, número de horas trabajadas, somos que trabajó 145 horas, el valor de la hora, supongamos que a María la hora se la pagan a 10,4 y que el salario mínimo son $2,000. Entonces aquí nos dice María, salario, y mira que nos dijo salario C2, está malo, ve que aquí en algo me equivoqué, este C2 creo que hay que ponerle la C pegadito de esto, creo que es por eso, vamos a ver, si no estoy mal, si no lo arreglamos. Va de nuevo, nombre, ponle aquí X, número de horas trabajadas, cualquier cosa, valor de la hora, valor del mínimo, ahí está, así nos queda mejor, listo. Mira que le puso formato, pero vamos a ver esto sí es el ejemplo bueno. ¿Desea continuar? Sí. Nombre, entonces si le ponemos aquí María, entonces supongamos que María trabajó apenas 67 horas, que el valor de la hora que le pagan a María es 7,44 y que el salario mínimo son $2,000. Entonces aquí el salario de María, como fue menor al mínimo, le estamos pagando el mínimo que son los $2,000. ¿Desea continuar sí o no? Si yo le digo que sí, vamos a hacer otro ejemplo. Si le coloco aquí Juan, él me dice número de horas trabajadas, supongamos que Juan trabajó 180 horas al mes, que le pagan $30 la hora y que el salario mensual son $2,000. Entonces aquí el salario de Juan fueron $5,400. Ahora, si yo quiero alinear esto, me falta 1, 2, 3, como 10 puntos. Ponerle más punticos a esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. Vamos a ver si con esto tenemos. O si no, le ponemos un mejor número de puntitos. Ahí va de nuevo. Corremos el programa. Y aquí, epa, se me hizo la ventanita, epa, se fue. Aquí está. Ingrese nombre. Juan, supongamos que Juan trabajó 100 horas, que la valora se la pagan a $25, que el salario mínimo son 2,000, entonces aquí el salario de Juan fueron 2,500 y fue madre, nos quedó faltando un puntico para alinearlo. ¿Desea continuar? No. Pongámosle aquí el puntico. Y ya con eso nos queda bien bonito, incluso nos queda mejor de como lo tenemos en el enunciado. Con eso tenemos el ejemplo de ejemplo de nómina. Nombre, Pedro. Supongamos que Pedro trabajó 123,5 horas, que el valor de la hora es 27,54, que el salario mínimo son 2,000. Entonces, en este caso, el salario de Pedro sería 3,401,19 centavos. ¿Desea continuar? ¿Sí o no? Si le digo que no, ¡tarán! Terminó y listo, quedó chévere el ejercicio de nómina sencilla. Si le ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos en el siguiente, muchas gracias.